Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Primero que todo quisiera agradecer a la Alcaldía de Chía, al IDECUT, a la Secretaría de Desarrollo Social, a la Gobernación de Cundinamarca y todas las entidades que hicieron posible la realización de este proyecto, el cual va enfocado a que hablemos un poquito de guión, hablemos de diferentes herramientas que les pueden ser muy útiles a la hora pues de escribir. Entonces vamos con el video. Uno de los grandes problemas al escribir un guión es la creación de un buen personaje. Pero, ¿qué determina lo que es un buen personaje? Un personaje se adapta al tipo de historia que se quiere contar. No en todos los casos es necesario un personaje complejo, pero sí es cierto que los personajes que más se quedan en nuestra memoria son aquellos que gracias a su personalidad, sumada a las experiencias que viven, nos hacen navegar por un mar de emociones. Constantemente nos encontramos con personajes planos, idénticos entre sí, basados en esquemas y fórmulas, los cuales no destacan por sí solos, mientras que hay otros que dejan de sentirse como construcciones ficcionales y se sienten más reales y más humanos. En 1927, Edgar Morgan Foster propuso una tipología de personajes, los personajes planos y los redondos. Son personajes planos los construidos con pocas marcas o cualidades. Resultan por eso toscos, estáticos y pobres. Enunciadores de discurso muy poco variados y de comportamientos muy predecibles y repetitivos. En ese sentido, los personajes planos son aquellos que poseen personalidades sin matices, estáticas, y que accionan de manera automática a las situaciones que enfrentan. Teniendo en cuenta esto, es importante definir qué es personalidad, que aunque existen muchas definiciones, una de las más completas es la de José Bermúdez Moreno, un psicólogo que la define como una organización relativamente estable de características estructurales y funcionales innatas y adquiridas bajo las especiales condiciones de su desarrollo, que conforman el equipo peculiar y definitorio de conductas con que cada individuo afronta las distintas situaciones. Por otro lado, el personaje redondo ha sido caracterizado con tal número y calidad de rasgos que le asimilan a un sujeto con psicología propia y personalidad individual. El personaje redondo es el resultado de la creación de un verdadero carácter, llamado a desempeñar papeles relevantes en los universos dramáticos y narrativos. Además del personaje, toda historia tiene un conflicto. El conflicto es aquel problema que debe enfrentar el protagonista para conseguir lo que desea. Este conflicto va desde vencer al dragón para salvar a la princesa hasta comprar la leche para hacer el desayuno. El conflicto surge cuando se produce un choque entre el protagonista y una fuerza antagonista, como cuando Shrek debe rescatar a la princesa Fiona para recuperar su pantano y tiene que enfrentar diferentes desafíos o conflictos para conseguir lo que quiere. Pero existen diferentes tipos de conflictos y para este video hablaremos de dos clases específicamente, el conflicto externo y el conflicto interno. El conflicto externo es el más común, pues ocurre cuando el protagonista confronta al personaje antagonista. En contraposición está el conflicto interno, que sucede cuando la fuerza antagonista se presenta en el interior del protagonista. En el conflicto interno, el querer, poder y deber no están alineados, y esto se manifiesta en forma de dudas. Y estas vacilaciones son las que dan ese carácter humano al personaje. Sus pensamientos y emociones determinan sus decisiones y formas de tratar los conflictos. Ahora hay un elemento más en juego. Su propia integridad emocional y mental están en disputa. Bajo esta premisa, un ejemplo de este tipo de conflicto está presente en los personajes con trastornos psicológicos. Estas afecciones aquejan a más de 264 millones de personas en todo el mundo, y actualmente la lupa de las narrativas han encontrado en estos trastornos un punto de partida o incluso un camino que pueden desarrollar para la creación de los personajes, además de una búsqueda por poner en evidencia trastornos tan comunes como la depresión y la ansiedad. Según el DSM,
Un trastorno psicológico es un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa del estado cognitivo, la regulación emocional o el comportamiento de un individuo que refleja una disfunción de los procesos psicológicos, biológicos o el desarrollo que subyace en su función mental. Identificar la causa de los trastornos psicológicos no siempre es fácil, pero estos suelen generarse cuando las presiones son mayores que la capacidad de lidiar con ellas. Las causas más frecuentes son los genes y su historial familiar, las presiones de la vida diaria, la pérdida y la muerte, los traumas, los problemas físicos y los cambios en la vida y en la comunidad. A continuación, mostraremos algunos de los trastornos psicológicos más comunes. La ansiedad es una emoción caracterizada por sentimientos, estados de tensión y preocupaciones recurrentes con alteraciones fisiológicas. En el TAG, esta emoción es crónica y la preocupación no está relacionada con hechos específicos. Hay otros tipos de trastornos ansiosos, pero el trastorno de ansiedad generalizada es el más común. También es un tipo de trastorno de ansiedad común entre las personas. La fobia se caracteriza por ser una reacción de miedo excesiva, irracional e incontrolable ante un estímulo, una situación, un contexto, objeto u animal. La depresión es el trastorno más extendido del mundo según la Organización Mundial de la Salud, pues en 2017 ya ha afectado a 322 millones de personas a nivel global. La depresión se identifica al presentar sentimientos de tristeza, anedonia, cambios en el apetito, pérdida de la energía, infravaloración, culpabilidad y falta de autoestima. Un buen ejemplo sucede en la serie de animación BoJack Horseman. Después de tener éxito en Hollywood, está constantemente luchando contra sí mismo. En este trastorno se presentan hábitos alimenticios anormales que afectan la salud mental y física. En Skins se nos presenta Cassie con anorexia. Esta serie decide dedicarle un capítulo a cada personaje para que lo conozcamos más de cerca. En el capítulo de Cassie vemos el desinterés de sus padres y cómo se alegra cuando siente que alguien le está pidiendo que coma a través de mensajes. Al final del capítulo, ella se da cuenta que nadie estaba detrás de estas notas. El trastorno bipolar, junto a la esquizofrenia, es uno de los trastornos más estigmatizados. En este trastorno, la persona sufre cambios de humor extremos que van desde la manía hasta casos de depresión severa. En la fase de manía, la persona experimenta euforia y energía desbordante, mientras que en la depresión se caracteriza por los sentimientos de tristeza y desesperanza. En la serie Euforia, la protagonista, Rue Bennett, padece de este trastorno y en el séptimo capítulo explora ambas fases del trastorno bipolar. Cuando Rue está en la fase de manía, se decide a resolver el caso sobre Nate, su compañero de clase y principal sospechoso de estrangular a su exnovia. Todo esto mientras está vestida como Morgan Freeman en sus papeles de policía. Recopila datos, hace inferencias y pasa la noche en vela dispuesta a obtener la verdad. Pero en contraposición a esto está su fase depresiva, la cual le da nombre al capítulo. Rue no puede levantarse para hacer algo tan simple como orinar. Reflexiona horas sobre esto, pasa días enteros sin poder lograrlo, tanto que sus riñones le duelen, y cuando logra por fin levantarse, and what begins to happen is all of the toxins that your kidneys have pushed into your bladder begin to travel back into your kidneys. en el trastorno del espectro autista, la persona sufre afecciones en el neurodesarrollo y presenta dificultades en la comunicación y en la interacción social. En la serie Atypical, nuestro protagonista Sam padece este trastorno. Desde el primer capítulo nos muestran su afición con los pingüinos y sus problemas para relacionarse con las demás personas.
La serie decide mostrar cómo el trastorno de Sam afecta también a su familia. Su madre es sobreprotectora, su padre le cuesta interactuar con él y él necesita constantemente de su hermana para lidiar con la escuela. Pero la serie nos muestra el desarrollo de Sam con respecto a esto y cómo se enfrenta a situaciones que podríamos considerar normales, pero que serían demasiado estresantes para alguien con esta afección, como lo es tener novia, discutir con un amigo, dormir fuera de casa e ir a nuevas clases en la universidad. Este trastorno es uno de los más conocidos. Hace que la persona experimente la realidad de una manera diferente a como lo hace el resto de la población. Combina alucinaciones y delirios que pueden llegar a ser muy incapacitantes para el desarrollo diario de la persona. Teniendo en cuenta estos conceptos, un buen ejercicio para la creación de personajes y situaciones es plantear desde unas características generales, que pueden ser las particularidades de cada uno de los trastornos que expusimos anteriormente, uno o dos personajes que van a enfrentar una situación. Puedes pensar cosas como estar perdido en una isla, la llegada a un nuevo trabajo, la búsqueda de un familiar desaparecido, y desde allí, teniendo en cuenta las características que quieres abordar, imaginar cómo el personaje enfrentaría la situación. Un personaje con fobia al agua junto con un personaje ansioso navegan en un barco. ¿Qué pasaría? Un personaje con depresión llega a una nueva ciudad. ¿Cómo se podría desarrollar la historia? Partir desde una serie de características permite que ya se tenga una base para poner en marcha el proceso creativo. Si vas a escribir sobre ti mismo o vas a crear un personaje que es similar a un amigo o familiar, podrías pedirles hacer un test de personalidad y de allí extraer estas particularidades que determinan el accionar de tu personaje. Abajo dejo un link de un test que podrías usar para tus experimentos narrativos. Es importante señalar que hay que ser prudente con lo que escribes y dices en tu guión. Conocer estos conceptos es la entrada para crear un personaje, pero siempre es necesario pasar por un periodo de investigación para que tus personajes no resulten ser caricaturas y se sientan como burlas cuando no están lo suficientemente definidos. Utilizar estos conceptos psicológicos es una forma interesante de iniciar el proceso de creación de personajes. Plantear desde el conflicto interno la forma en la que un personaje va a enfrentar una situación permite que puedas estar más consciente del desarrollo de la historia con relación al personaje, pero siempre será necesario una biografía de personaje para complementar este aspecto. Bueno, espero que toda esta información les haya sido de bastante ayuda. Recuerden que la manera más eficaz para mejorar nuestros guiones es escribir mucho, escribir bastante. Prácticamente un guión no solo se escribe, sino que se reescribe. Entonces, pues espero poderlos ver en otra ocasión y traerles un nuevo tema relacionado con todo este campo inmenso que es la escritura de guiones. Muchísimas gracias y nos vemos. Chao, chao.